Bueno, seguimos. Vamos a arrancar con la segunda. En profundidad. Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Esa sería la síntesis de la explicación de la segunda ley de Newton. Teniendo en cuenta la primera, como dijimos antes, voy a hacer un pequeño dibujo acá. Vamos a hacer un pequeño repaso para enganchar un poco la otra ley. Supongamos que tenemos un objeto tipo caja ahí, ¿sí? Más o menos para que tenga un poco de profundidad. No es el mejor dibujo del mundo, pero sirve para entender un poco la cosa. Tenemos una caja incrustada ahí en la tierra o apoyada ahí entre dos partes de la tierra, ahí como hay un desnivel. Entonces tenemos la segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y la tercera, que decía que la fuerza 1, yo le pongo 1, pero puede ser la fuerza A es igual a la fuerza B. ¿Sí? Yo le pongo fuerza 1 es igual a la fuerza 2. O podemos poner también causa, efecto. A uno le llaman acción-reacción. Es lo mismo, ¿sí? Con todos sinónimos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que si el objeto está en reposo, ya está actuando sobre el objeto la primera ley de Newton. Acuérdense que está la fuerza normal, que es la inercial, ¿sí? Y tenemos la fuerza W, que es la que se produce a partir de la masa por la gravedad. Bien, ¿cómo podemos entender bien el tema de la primera ley de Newton? Este es un aporte para lo que quedó pendiente de la primera. Si no existiera la gravedad en este momento, cuando el objeto está acá quieto, si no existiera la gravedad, si la gravedad fuera igual a 0, el objeto flotaría. ¿Sí? Por lógica y sentido común, el objeto tendría que estar flotando. Y o casualidad, si el objeto está bajo gravedad 0, tendría una velocidad constante. ¿Sí? Si no me creen, ya está demostrado. La velocidad constante del objeto cuando la gravedad es 0 es la misma, es igual a la fuerza W. Es decir, que es la misma velocidad constante con la que la misma fuerza normal, cuando sí hay gravedad, ¿sí? Es igual. Un poquito menos, más liviano el objeto obviamente, pero es casi equivalente. Es un pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. Vuelvo a repetir, si el objeto estuviera en una cámara sin gravedad, en gravedad 0, el objeto se movería de forma constante y estaría rebotando por las paredes por todos lados a una velocidad. Esa velocidad tiene que ver con la masa del objeto. Bien, con gravedad 0. Obviamente la velocidad con la que se va a mover va a ser menor a la que se está ejerciendo acá ahora con gravedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza es igual a la masa por aceleración, como lo explicamos recién. Acá tendría que ser dos fuerzas, fuerza 1 y 2 es igual a la masa y aceleración. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Este objeto, para que salga del estado de reposo, para que se rompa el estado de reposo, tiene que ser movido, tiene que ser corrido. Y para que se mueva, la fuerza que se le va a aplicar acá, que es la fuerza 1, digamos, tiene que ser superior a la masa por aceleración de la fuerza trabajo, de la que está ejerciendo hacia abajo y tiene inercialmente hacia arriba y al mismo tiempo se anula. Bien, la fuerza que se está aplicando acá tiene que ser superior al peso del objeto, por lógica y sentido común. ¿Sí? Y acá entra un factor que es importante, que es el rozamiento. ¿Sí? Acá aparece otra fuerza más cuando se aplica la primera fuerza. Cuando se aplica la primera fuerza, causa, efecto, ¿sí? Fuerza 1, automáticamente aparece la fuerza de rozamiento. Bien, y acá tengo que hacer un pequeño apartado. Para romper el reposo, tengo que superar el coeficiente de rozamiento, que es una variable más o menos así, lo estoy explicando de forma muy sencilla. Este es un eje cartesiano, XY. Tenemos el coeficiente de rozamiento que tiene un pequeño piquito, como un input, digamos, de altura. Y en esta suerte de pendiente, lo que tenemos acá es la resistencia que
se ejerce por parte del objeto a la hora que yo le aplico una fuerza. ¿Vieron cuando uno quiere empujar una heladera y no puede? Porque es como que vuelve a aplicar fuerza, pero no es lo suficiente para que se mueva. Bueno, ahí está todo estudiado, esa resistencia está estudiada. Una vez que yo rompo ese estado, esa resistencia que el objeto me está haciendo a mí, que es la fuerza de rozamiento, debido a la superficie. ¿Por qué debido a la superficie? Porque si el objeto, una heladera o un mueble, lo que sea, está sobre una superficie ideal, es decir, lisa, y se desliza, yo no tengo que ejercer mucha fuerza, le aplico una fuerza y se mueve. Pero si está en una superficie rugosa, se traba. Bien, esa fuerza de rozamiento, debido a la superficie, genera una resistencia. Esa resistencia tiene una constante, ya está todo estudiado, ya se sabe más o menos que es una resistencia normal, donde tiene que superar el input para poder aparecer la fuerza 2 o la fuerza igual a masa por aceleración, es decir, que aparece la cinemática, el movimiento. ¿Sí? Quiere decir que hasta acá tenemos física estática. Es decir, yo puedo estar ejerciendo fuerza sobre el objeto y el objeto puede estar quieto. A eso se le llama física estática. Bien, cuando se rompe el estado de reposo es porque ya pasamos a la fuerza, a la ley 2, la segunda ley de Newton, y rompimos el estado de resistencia o rompimos el estado de reposo. Bien, la fórmula es igual a coeficiente por normal, es igual a la fuerza de rozamiento. Fíjense, analicemos la fórmula rápidamente, que es parecida a la masa por aceleración. Ahí está. La única diferencia es que estamos haciendo la normal, que es la que va hacia arriba, la inercial, multiplicado por el coeficiente. Acuérdense que la fuerza normal es masa por aceleración, es una segunda ley de Newton, es esta, que es la inercial consecuencia del peso por la aceleración, ¿sí? O la fuerza peso, multiplicado por el coeficiente. Así que la fuerza de rozamiento es negativa, ¿sí? Porque es de forma negativa hacia allá. Si lo quisiera mover en un eje cartesiano, de forma grotesca se lo explico. Yo estoy aplicando una fuerza 1, masa 1 por aceleración 1 hacia allá, y automáticamente aparece la fuerza de rozamiento, que es menos fuerza de rozamiento negativa, ya que está en el cuadrante negativo, ¿sí? Si este es mi 0, 0, la fuerza de rozamiento va a ser negativa porque tiene que anularse con la otra. Hay equilibrio. Por así que el objeto se empieza a mover y la fuerza Work y normal siguen actuando sobre el objeto, ¿sí? Son 4 fuerzas constantemente sobre el objeto y se mueven con el objeto. Nunca dejan de estar. ¿Por qué? Y porque si no el objeto flotaría. Bien, volvemos a lo mismo. Si está bajo la fuerza de la gravedad y no flota, es porque sigue estando bajo la fuerza de la gravedad. Por eso se le llama fuerza. Es invisible, pero está ahí. Es decir que mientras estas dos están actuando, y supongamos que el objeto se empieza a mover, ya rompió el estado de reposo, automáticamente sigue estando la fuerza normal y la fuerza Work. Están todo el tiempo, de forma constante, actuando sobre el objeto. Bien, bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, acá aparece la fuerza, segunda ley, puede ser descompuesta, se puede descomponer. O sea, acá aparece el concepto de descomposición de fuerzas. Que lo tienen que saber, que es trigonometría con física. La descomposición de las fuerzas es muy sencillo, ¿sí? Es la fuerza resultante.